Hola gente, aquí les traigo los siguientes capítulos de este fanfic. Sin más que decir, empecemos. 11 Entrada heroica, suéltalo. Con esos enormes gritos de guerra, Ace y Sabo entraron grandiosamente en el escondite de Porchemi y su tripulación. Ace, siendo el cabeza caliente, fue el primero en atacar a Porchemi, pero Porchemi lo atrapó fácilmente. Y al ver que Sabo tuvo que atacar furtivamente a Porchemi para rescatar a Ace que estaba atrapado en sus manos. Luffy estaba particularmente feliz de que Ace hubiera venido a rescatarlo, pero temía por la vida de Ace y Sabo. Sabo, libera a Luffy, yo me ocuparé de este tipo grande. Ordenó Ace y Sabo, al recibir la luz verde, ya había comenzado a correr hacia Luffy. Por supuesto, otros miembros de la tripulación lo detuvieron, pero el de Sabo era flexible, pequeño y diestro, lo que lo ayudó a maniobrar entre los miembros de la tripulación e incluso robar un pequeño cuchillo. Con un golpe, pudo cortar las cuerdas y sostener a Luffy sobre sus hombros, quien ahora estaba casi inconsciente con todos los golpes y la pérdida de sangre. Ace, vámonos. No necesitamos luchar contra ellos y escapemos. Sabo estaba casi fuera del escondite cuando notó que Ace no estaba corriendo con él. Cuando se dio la vuelta, vio que Ace estaba en un momento de estancamiento contra Porchemi. Estaba pensando en pelear con él de frente. Oye, chico, ¿crees que somos algunos matones de la naturaleza? Somos piratas. ¿Entonces crees que puedes vencernos? Deberías estar corriendo. Las venas de Porchemi en su cabeza eran visibles en este punto. No podía soportar el hecho de que un niño de 10 años estaba parado frente a él listo para pelear. En ese momento, los truenos rugieron fuertemente afuera cuando el sol ya se había puesto. Había destellos de relámpagos entre las nubes que iluminaban la terminal gris de vez en cuando. Ace estaba listo para enfrentarse a Porchemi mientras que Sabo se horrorizó al ver que Ace se detuvo. De repente hubo un fuerte sonido en el techo roto del escondite. Antes de que pudieran levantar la cabeza para ver qué causó el sonido, un niño que parecía tener 8 o 9 años saltó desde arriba. Parecía heroico ya que su cuerpo estaba cubierto por el traje que parecía que los antiguos romanos o griegos podrían haber usado en la tierra en la antigüedad. Había destellos de electricidad corriendo por todo su cuerpo y tenía un martillo en la mano. La electricidad azul era más visible y evidente en el martillo. El martillo se veía fino y exquisito. Porchemi, su tripulación, Ace, Sabo e incluso Luffy, que ahora había abierto los ojos, se quedaron boquiabiertos al ver quién acababa de saltar de la nada. Entre todos los presentes solo Ace y Luffy reconocieron al chico que había llegado. Ken. Tú, conocido. As. Ken dijo y caminó lentamente hacia Ace. Los ojos de Ken tenían ira. Estaba realmente enojado. Aunque sabía que Ace nunca retrocedería sin importar que, con toda honestidad, Ken odiaba este comportamiento de Ace. Esto fue lo que causó muchos sufrimientos. Luffy, Barba Blanca, Jinbei, Tama, todo el mundo tuvo que pasar por la angustia de ver morir a Ace en la guerra. Esto fue egoísta. No estaba solo en este mundo. Tiene amigos, tiene familia. Nunca pensó en ellos cuando se enfrentó a tanta gente. ¿Cómo estás aquí? ¿Qué es este rayo? Ace pudo ver que las chispas eléctricas seguían corriendo sobre el disfraz raro de Ken y Ken respondió a esta pregunta de Ace con un puñetazo en la cabeza. El golpe fue lo suficientemente fuerte como para hacer que la piel se hinchara de rojo. ¿Qué diablos? ¿Por qué me golpeaste? Ace tenía lágrimas en los ojos al ver este repentino comportamiento violento de Ken. Ya estaba confundido de lo que estaba pasando y ahora este puñetazo. Nunca había visto a Ken siendo violento. Siempre fue el tipo tranquilo que cuidaba de todos, pero esta era la primera vez que golpeaba a alguien. Te golpeé porque solo eres un imbécil egoísta. ¿Qué dijiste? ¿Dijiste eso otra vez? Un tipo egoísta que solo piensa en sí mismo. Ahí lo dije. ¿Qué puedes hacer? Ken tenía ira en su rostro cuando estaba listo para golpear a Ace nuevamente. Sabo y los demás miraban al dúo estupefactos. ¿De dónde salió este chico? ¿Qué pasa con las chispas eléctricas alrededor de su cuerpo? Había muchas preguntas para las que no tenían respuesta. Pero Porchemi no tenía nada de eso. Ya podía sentir que este chico nuevo que acababa de llegar no era simple y necesitaba sacarlo primero antes de terminar el trabajo con Ace y Sabo. Sin perder tiempo, agitó su espada en el cuello de Ken, quien ahora estaba discutiendo con Ace. Los ojos de Ace y Luffy se abrieron cuando vieron esto. Ken, esquivarlo. Oh. Antes de que Ken pudiera hacer algo, la espada ya estaba a 1 pulgada de distancia y la enorme espada golpeó su objetivo con total precisión.
Pero lo que sucedió a continuación no fue lo que otros imaginaban. Algunos de los que habían cerrado los ojos pensando que este nuevo chico eléctrico moriría bajo la hoja de Porchemi casi tuvieron otro infarto al ver la siguiente escena. La espada Dadao de Porchemi ni siquiera pudo penetrar la piel de Ken. Ni siquiera la sangre se derramó en la piel donde tocó la hoja. Porchemi se quedó boquiabierto al ver esto y también los demás. No esperaban que una espada tan grande ni siquiera pudiera penetrar el cuerpo de este niño pequeño. Esto subvirtió su visión del mundo. ¿Qué demonios? Nani, carajo. Ken giró lentamente la cabeza mientras Porchemi retiraba la espada del cuello de Ken. No podía creer que pudiera siquiera arañar la piel de este niño y para asegurarse de que lo hizo bien, estaba listo para dar otro golpe. ¿Quién diablos eres tú? Porchemi rugió mientras sostenía su mano en alto para generar velocidad para golpear a Ken. Ken no respondió mientras levantaba lentamente el martillo en su mano izquierda y antes de que Porchemi pudiera siquiera terminar su golpe completo, Ken ya había arrojado el martillo a la muñeca de su enemigo. 12 Magia Mjolnir actuó exactamente como se esperaba. El martillo golpeó la muñeca a gran velocidad e impulso y esto provocó suficiente dolor para que Porchemi soltara su espada. Gritó de dolor. Pero la guinda del pastel aún estaba por llegar. El martillo que fue lanzado por Ken ya había cruzado bastante distancia después de golpear la muñeca y luego, mágicamente, el martillo que se suponía que tenía un arco parabólico y caía al suelo hizo un giro en U. El martillo viajó de regreso a la mano derecha de Ken. En un lapso de 1 minuto o 2, las personas presentes habían visto tantas cosas que fácilmente podrían declarar que tales escenas nunca más serían vistas por sus ojos en su vida. Un niño de 8 años que tenía chispas eléctricas por todo el cuerpo detuvo el ataque de un cruel pirata sin siquiera moverse y usó un martillo mágico para desarmar al enemigo. Un martillo que viajó de regreso a su dueño después de hacer su trabajo. Muchos habían oído hablar de las frutas del diablo. Algunos de ellos incluso conocen las clases de frutas del diablo, pero ¿qué diablos es esta fruta del diablo de Ken? ¿Cuerpo indestructible? ¿Domador de martillos? ¿Qué diablos es él? Ken. ¿Qué diablos eres? Ace estaba horrorizado. Había visto a Luffy con su fruta del diablo pero esto era totalmente diferente. Ken no se molestó en responder a Ace, pero miró a Porchemi, que gritaba de dolor. El golpe del martillo fue suficiente para romperle la articulación de la muñeca. Estaba en un dolor inmenso. Porchemi. ¿Cómo se siente estar del otro lado del cuchillo, eh? Saqueaste a tantos inocentes. Mataste a niños y mujeres. Incluso dicen que cortaste las caras de tus enemigos. Ahora morirás pronto y yo ni siquiera tendré que hacer nada. Ken sonrió como un demonio mientras caminaba hacia Porchemi. Ken estaba girando su martillo a alta velocidad ahora que estaba listo para golpear a Porchemi nuevamente. Ardía de ira al ver cómo torturaba a Luffy. Ahora era su turno. Sin perder un momento más, Ken usó el martillo giratorio de alta velocidad y golpeó justo en la mandíbula inferior de Porchemi, que estaba de rodillas. Este solo golpe levantó a Porchemi del suelo y fue arrojado a unos metros de distancia. La mandíbula inferior se rompió en múltiples pedazos y perdió los dientes cuando Ken hizo este único movimiento. Los otros miembros de la tripulación se horrorizaron al ver esto y ya se dieron a la fuga. Los espectadores también retrocedieron debido al miedo. Todo lo que necesitó fueron 2 golpes para llevar a Porchemi casi a la muerte. Y eran simplemente promedio en comparación con Porchemi. Ken no se preocupó por los espectadores y arrojó el martillo a los miembros del equipo que corrían. El martillo salió volando de nuevo y golpeó a uno de los miembros de la tripulación y luego, como antes, volvió a Ken. Ken repitió lo mismo con los otros 2 miembros. Este solo golpe fue suficiente para romper la columna vertebral de uno, la pierna de uno y la clavícula de la última persona. Ken lo había apuntado perfectamente para asegurarse de que estos 3 secuaces le contaran a Bluehan lo que había sucedido. Quería que Bluehan temiera. Después de todo, tenía otros asuntos con este malvado pirata. Finalmente los enemigos terminaron. Aunque Porchemi no estaba exactamente muerto, estaría muerto en 1 o 2 días si Bluehan no lo mata. De todos modos, no le importó a Ken cuando regresó con el trío que tragó saliva al ver la hazaña mágica de Ken. Tú debes ser Sabo. Ace ha dicho muchas cosas sobre ti. Ken dijo mientras adelantaba sus manos para estrechar las suyas. Sabo involuntariamente estrechó las manos de Ken. Tú debes ser Ken. Encantado de conocerte. Sabo fue sorprendentemente muy educado aquí, pero su voz temblaba mientras pronunciaba esas palabras. Regresemos.
¿De acuerdo?, Ken dijo mientras comenzaba a salir del escondite en ruinas. Los otros tres permanecieron en silencio mientras seguían a Ken. Los espectadores se escondieron o escaparon al ver salir a Ken. Este chico era otra cosa, así que mejor no se metieran con él. Incluso fotografiaron las caras de Ace, Sabo y Luffy para no meterse con ellos en el futuro. Ace y Sabo ya eran famosos en Gray Terminal. Pero hoy serían famosos incluso en el centro del reino de Goa después de esto. La hazaña de hoy será legendaria y se contará en los días venideros. Después de caminar bastante tiempo, los cuatro llegaron al nuevo escondite que Ace y Sabo habían construido tan rápido. Y al ver que Luffy estaba a salvo se echó a llorar. Ken ya había traído algunas vendas y ayudó a Luffy a detener el sangrado. Fue una suerte que Luffy no necesite puntos en su cuerpo como el que está debajo de su ojo derecho. Luffy lloraba sin parar mientras Ken ayudaba a Luffy a vendarse. Aparte de Luffy, Sabo y Ace estaban en silencio y no sabían qué decir. Nunca esperaron que el día terminara de esta manera. Y después de los vendajes, Luffy finalmente se detuvo y miró a Ken y dijo gracias. Inclinó la cabeza porque realmente lo decía en serio. Ken negó con la cabeza y dijo de todos modos, Ace y Sabo te habrían salvado. Ya habían llegado allí para salvarte. Simplemente hice el proceso más fácil. Las caras de Ace y Sabo estaban rojas después de escuchar eso. Lo que Ken hizo allí fue legendario y ahora significa que podrían hacer esto. Ken les acaba de dar una paliza a todos con un martillo. Después de que Luffy se calmó, Ken preguntó. ¿Tienes preguntas, supongo? Pregunta. Después de un momento de silencio, Ace se armó de valor y preguntó. ¿Qué diablos eres? Cuando traté de convencerte antes de que te unieras a nosotros, nunca lo hiciste, pero ¿por qué ahora? Todos estos años sufrimos. Si hubieras dicho que tienes tanto poder, habríamos llevado una buena vida. Ace estaba enojado. Siempre había considerado a Ken como uno de sus mejores amigos. Pero ahora se dio cuenta de que estaba engañado. Este tipo estuvo escondido todo este tiempo. 13 poderes hoy, Ace, cálmate. Él acaba de salvarnos, de lo contrario, habríamos muerto a manos de Porchelli. Sabo dijo que estaba un poco asustado de Ken. Fue despiadado con Porchelli y ni siquiera permitió que Porchelli hablara. No quería que le rompieran los huesos. Sería doloroso. Luffy también quería saber por qué Ken siempre estaba con los bandidos y finalmente estuvo aquí e incluso los salvó. Si quieres una respuesta a eso, puedo decirte que si hubiera intervenido temprano en tu vida, ustedes dos nunca se habrían vuelto tan fuertes. Luffy es un usuario de la fruta del diablo. Un usuario de la fruta de goma, pero ustedes dos pueden jugar fácilmente con él como si nada. Si hubiera intervenido en tu vida, te habría debilitado. Pero ahora ambos saben que solo el poder que les pertenece es el poder real. Ken dijo. Y esta era la verdad. Si se hubieran dado cuenta de que Ken tenía poderes asombrosos, definitivamente se habrían aflojado. Pero aquí Ace y Sabo lucharon y se hicieron más fuertes. Ace y Sabo entendieron lo que quería decir Ken. Eso era cierto. Probablemente habrían disfrutado de la vida bajo la sombra de Ken. Entonces, ¿por qué venir a nuestra vida ahora?, preguntó Ace. Porque al igual que Luffy, yo también me siento solo. He estado con Dadam durante tanto tiempo que extraño ser un verdadero amigo de alguien. Ahora soy libre. Y así vine. Ken dio una respuesta a medias verdad. No podía decir que estaba esperando este momento. Pero era cierto. Se sentía solo allí. Ace y Sabo entendieron que lo que Ken dijo era correcto. Había estado solo todo este tiempo, y era bueno que Ken estuviera fuera ahora. Ken era superpoderoso y ahora podrían cosechar fácilmente los beneficios. Ese tigre feroz, el oso rabioso, esos grandes animales, todos podrían ser derribados pronto. Ace y Sabo ya estaban soñando despiertos y babeando. Más tarde, Ace procedió a tener una discusión con Luffy sobre por qué se negó a revelar la ubicación, ya que podría haberse salvado. Luego, como Ken, también dijo que estaba solo y que odiaba ese sentimiento. Ruiz de Ace sintió que lo necesitaban y que alguien le decía que su vida valía la pena. Ya era de noche en ese momento y Sabo decidió vivir con Ken y otros miembros de la familia de Dadam porque temían que Blue Ham pudiera atacarlos furtivamente a altas horas de la noche. Ace aceptó de buena gana, pero antes de regresar Ken dijo: trae a casa un poco de carne. Este mundo tiene verduras y otras cosas, pero en este bosque solo se puede acceder fácilmente a la carne y en grandes cantidades. Los ojos de Luffy brillaban cuando Ken sugirió que le encantaba la carne. Sabo y Ace también tenían hambre porque habían tenido un día difícil.
Ya era de noche, así que Ken no pasó mucho tiempo y fue al río cercano a matar 2 cocodrilos. Ace y Luffy son esas personas que tienden a comer más de lo normal, por lo que era mejor tomar más. Y al igual que antes, Ken pudo matar de un solo golpe a 2 cocodrilos. Fue difícil encontrarlos, pero Ace y Sabo sostuvieron antorchas de fuego para encontrar cocodrilos. Regresaron a casa un poco tarde, pero cuando lo hicieron, Dadan y los bandidos se quedaron boquiabiertos. 2 cocodrilos. ¿Qué diablos hicieron estos 4 niños? Dadan, este es Sabo. Se quedará con nosotros aquí. Entonces, para compensar, traeremos más comida. Ken dijo con una sonrisa. Dadan estaba listo para regañar a Ken y Ace, pero al ver el rostro brillante de Ken finalmente lo aceptó. De todos modos, no tendrán que pensar en la comida hasta que estén aquí. Y de esta manera Sabo se quedó a pasar la noche. Al día siguiente, temprano en la mañana, los 4 niños salieron a divertirse. Y como había sobras de la noche anterior, desayunaron bien por la mañana. Luffy habló sobre su fruta del diablo y habló de las cosas que podía hacer con su cuerpo, lo cual era algo muy nuevo para Sabo, aunque Ace y Ken ya lo sabían y lo habían visto, por lo que no era nada nuevo para ellos. Pero Ace finalmente miró a Ken y luego miró el paraguas. Por la mañana y la noche anterior vieron otra cosa mágica. El martillo se había convertido en un paraguas. Ace y otros definitivamente estaban más interesados en Ken, quien había usado poderes. Ken, ¿qué tipo de fruta del diablo comiste? Tu cuerpo es indestructible e incluso un martillo increíble. Ken pensó durante una buena cantidad de tiempo y luego dijo no sé qué tipo de fruta comí, mintió entre dientes y no se avergonzó en absoluto y los 3 tampoco se dieron cuenta de que les estaban mintiendo. Pero sé esto. La fruta del diablo que comí me da el poder de vivir la vida de otra persona en otro mundo y me permite obtener los poderes que he vivido. Ayer lo que viste fue que yo estaba usando los poderes de Thor. Thor es un príncipe de Asgard. Para los humanos, podemos considerarlos como dioses y, por lo tanto, me da una gran fuerza, un cuerpo resistente, una larga vida, control sobre los rayos y, por supuesto, este martillo. Este martillo es un martillo mágico y solo esos los que son dignos pueden levantarlo. Ken dijo mientras cambiaba el paraguas a martillo y lo dejaba en el suelo para que otros lo probaran. ¿Otro mundo? ¿Qué es eso? ¿Es sabroso? ¿Qué es otro mundo? No entiendo. Entonces Ken recordó que estos niños no entienden lo que significaba el otro mundo. El conocimiento hablado por Ken destruyó su visión del mundo una vez más. En 2 días pudieron ver y conocer cosas tan nuevas que Luffy se quejó al final de que era demasiada información para él. Jajaja, entonces, ¿quieres saber la historia de Thor? Preguntó Ken con una luz. Son gratis de todos modos, así que era mejor compartir historias y pasar el tiempo. 14 Compartir Sugoi, increíble, N/A. Puede que esté usando algunos términos japoneses de vez en cuando, ya que tiendo a imaginarme a los personajes hablando en japonés aunque no entiendo nada de japonés, pero es solo que la imaginación tiende a ver hacia esa dirección. No te preocupes por las personas dobladas, siempre traduce las palabras entre paréntesis. Tienes poderes de otro mundo. ¿Qué es un dios? Las preguntas de Luffy estaban realmente fuera del mundo aquí. Ace y otros tienen las manos en la frente al ver la estupidez de Luffy. Sabo luego explicó que era Dios y Luffy realmente se conmovió. Por no hablar de él, incluso Ace y Sabo se sintieron conmovidos por ello. No me mires de esa manera. Aunque dije que esto es Dios, pero es muy relativo. Solo tengo una fuerza mayor y una larga vida con el poder del rayo. Todavía estoy lejos de ser un dios real. Pero solo con este poder puedes gobernar este mundo. Sabo dijo que a partir de ahora todavía era demasiado ingenioso. Eres demasiado ingenioso, Sabo. Todavía hay gente aquí que me daría una paliza. Ken dijo mientras negaba con la cabeza. ¿Quién? Nuestro abuelo. La respuesta de Ken les dio escalofríos tanto a Ace como a Luffy. Solo estos 2 conocen el horror de Garp y lo despiadado que era. ¿En serio? ¿Tu abuelo es tan poderoso? Sabo también estaba aterrorizado. Acababa de escuchar cómo era Thor y lo que podía hacer. Incluso Ken insinuó que en esta isla casi no había nadie que pudiera siquiera arañarlo. Olvídate de matarlo. Pero esta confianza se rompió en el momento en que surgió el nombre de Garp. ¿Qué tan poderoso era este abuelo de estos 3? Estoy de acuerdo. El abuelo es muy poderoso. Cuando me golpea, puedo sentir dolor a pesar de que estoy hecho de goma. Luffy dio fe de eso. Ken solo sonrió y no explicó. Explicarles aquí no tendría sentido.
Eran demasiado ingenuos y demasiado jóvenes para siquiera entender qué era Aki. Tal vez esta situación podría cambiarse más adelante. Lo que sea. Al menos aquí podemos jugar todo el tiempo que queramos y nadie nos puede tocar. Ace dijo que estaba feliz de que ahora tenían a alguien que siempre podía protegerlos y finalmente podía dormir sin preocupaciones. Luffy, Ace y Sabo hablaron sobre la vida de Thor, pero finalmente llegaron a la conclusión de que en su mayor parte era aburrida. Aunque el poder era bueno, pero tanto tiempo e incluso perdió a su hermano, a sus padres e incluso a su mundo. Eso era triste. Por cierto, ¿ustedes tres quieren experimentar otra vida y obtener poderes? Preguntó Ken de repente. ¿Eh? ¿Qué? Nani. Los tres se pusieron de pie cuando Ken casualmente dijo estas palabras. Sí, puedo llevaros a los tres a mundos diferentes y la fruta del diablo elegirá qué mundo y qué personaje daros. Incluso puede ser un personaje sin poderes. Así que no saltéis sobre esto. Solo puedo daros poderes, pero no podrás usarlos de inmediato. De hecho, ni siquiera yo tengo todo el poder de Thor, como habrás entendido. No tengo Stormbreaker. Así que cualquier poder y carácter que obtengas dependerá de tu suerte. Ken les dio la primera explicación, pero ya podía ver los ojos brillantes de los tres. Esta tentación fue demasiado. Nuevo poder. Nuevo mundo. Nueva comida, exclusiva de Luffy. ¿Realmente harás eso? ¿No temes que filtraremos tu secreto a otros? Preguntó Ace. A diferencia de Luffy, Ace era más sensato y había visto lo suficiente como para saber al menos cómo era el mundo. Confío en tres de ustedes. Lo único que temo es acerca de Luffy, pero una vez que vivas una vida, ya no serás ingenuo. Verás un mundo nuevo. Vive una vida plena. ¿Crees que seguirás siendo un niño después de eso? ¿Tú saldrás? Ken dijo. Hoy, somos lo suficientemente maduros para ser adultos. Ay, sí, pero recuerda que solo las personas ignorantes piensan que conocen el mundo. Ken les lanzó palabras de generaciones anteriores. Así que realmente viviremos una nueva vida. ¿Habrá nueva comida? A Luffy solo le importaba la comida y el poder ocupaba el segundo lugar para él, mientras que Ace y Sabo eran diferentes. Querían ser fuertes como Ken y esta era su oportunidad. También estaban muy agradecidos de que Ken estuviera listo para compartir sus poderes con los demás. Incluso para su edad, podían entender qué clase de cosa aterradora era esta fruta del diablo y ya habían decidido nunca hablar sobre este poder de Ken con nadie. Dependía de la gente cómo interpretaban los poderes de Ken. ¿Así que ustedes tres han decidido emprender el viaje? Ken volvió a preguntar. Por supuesto. Diablos. Quiero carne de un mundo diferente. Muy bien. Antes de ir, diré esto, después de ingresar al mundo, no podrás controlar el cuerpo y solo podrás ver el mundo desde la perspectiva de los demás. Todo lo que puedes hacer es ver y aprender del mundo. Puede haber muchas cosas que tal vez no puedas hacer en esa vida, pero aquí podría ser útil. Ken explicó las cosas generales a tener en cuenta en el viaje e incluso habló de su experiencia para que pudieran aprender más. Está bien. Ustedes tres hagan fila y déjenme usar mis poderes. El trío se mantuvo erguido, pero la emoción era evidente por el lenguaje corporal. Sistema, toma estos tres y envíalos. Ken se comunicó desde su mente. Está seleccionado a Sabo, por gas de Ace y Monkey de Luffy para enviar a diferentes mundos. Seleccionando. Seleccionado. El anfitrión quiere ver los mundos a los que han sido enviados los tres. Oh. ¿Yo también puedo hacer eso? Supongo que puedo mirar en el mundo y ver si es un mundo conocido. No viviré en sus mundos de todos modos. ¿Puedo controlar el paso del tiempo en sus mundos? 15 Un mundo sí anfitrión. Puedes echar un vistazo a su vida y salir cuando quieras. Mejor. Ken procedió a ingresar al mundo y ver a qué mundo y a qué personaje se envió a Sabo. Y estaba sorprendido, o más bien bastaría decir que estaba un poco horrorizado al ver el carácter que había poseído Sabo. Nunca en sus sueños más locos esperó que el sistema le diera a Sabo tal carácter. Sabo tenía el personaje de Shimura Danzo. Uno de los antiguos líderes de Konoha del mundo de Naruto. Danzo probablemente era un personaje universalmente odiado por cualquiera que hubiera visto a Naruto. Manipulando a Konoha, quitando el ojo de Shisui e incluso obligando a Itachi a tomar una decisión tan trágica como la de aniquilar a su propia familia e incluso a sus propios padres. A Ken realmente le encantó la pelea entre Danzo y Sasuke.
Fue una pelea bien merecida, aunque el comportamiento y el carácter de Sasuke ese momento era discutible, pero sufrir tal trauma y vivir para vengarse volvería loco a cualquier persona. Y ahora Sabo tiene el personaje de Danzo. Esto no tenía precedentes. Rezó por Sabo en silencio. Su familia ya estaba un poco jodida y ahora vería el lado oscuro de la sociedad. 2 guerras, un Hokage fallido y al final asesinado por sus propias maquinaciones. Esto probablemente golpearía a Sabo en su corazón y mente. Aunque el sistema se aseguraría de que no hubiera trauma psicológico, seguramente convertiría a Sabo en una persona un poco diferente. Pero bueno, también hubo ventajas. Era poderoso y tenía múltiples Sharingans en sus manos, pero, de nuevo, la mano derecha de Danzo era realmente asquerosa. Sistema, ¿qué pasa con su mano cuando complete el 100% del personaje en el futuro? Anfitrión, el sujeto Sabo puede incorporar y eliminar gradualmente su cuerpo del personaje de Danzo, lo que le permite cambiar su mano y su ojo izquierdo cuando el tiempo lo exige. No tendrá que cubrirse la mano como Danzo. Está bien. Eso es conveniente. Ken vio la trayectoria de vida de Sabo por un momento. Su obsesión por ser el Hokage. Y luego su ambú secreto del cual era el jefe supremo. Ken también había visto estas escenas en el pasado, así que después de unos segundos salió de ellas. Muéstrame a Ace. Y al momento siguiente, Ken fue arrojado a una perspectiva en tercera persona del personaje de Ace que había poseído y cuando vio al personaje casi se atragantó con su propia saliva. ¿Qué diablos estaba mal con este sistema? Ace tiene el mismo mundo que Sabo pero un personaje diferente. Neji Hyuga. El único shinobi de la clase de Naruto que murió en la guerra. ¿Era esto una especie de broma? ¿Estaba el sistema presagiando su muerte en la guerra de Marineford? Sistema que no fue una buena broma. El sistema no entiende lo que quiere decir el anfitrión. La designación del personaje es siempre aleatoria. Sí, sigue diciéndote eso. La mitad de la vida de Neji se consideró a sí mismo encadenado por el destino. Y cuando salió de eso, lo mataron en la guerra. Las banderas rojas de ambos personajes son más claras que tu negación. Ken acusó al sistema de que el sistema no respondió. Tal vez Ken tenía razón. La designación del personaje no fue tan aleatoria como parecía. Se suponía que Sabo se uniría al lado oscuro y más oculto del mundo. Así que Danzo era más adecuado para esto. Neji y Ace eran más compatibles. Lo que sea. No es que su nivel de poder sea bajo. Tanto Danzo como Neji son asombrosos. Ken no se quejó más y después de ver las escenas de Neji siguió adelante. Y ahora era el momento de ver qué personaje tenía Luffy. Estaba bastante seguro de que el sistema definitivamente le daría otro mundo a Luffy ya que 2 personas del mismo mundo eran una coincidencia. Pero la realidad le dio una bofetada en la cara. Al igual que los otros 2, Luffy también obtuvo el mismo mundo y un personaje que literalmente tenía un mono en su nombre como Luffy. El personaje de Sarutobi Hiruzen, el tercer Hokage. Joder. Incluso después de todo esto, ¿sigues pensando que el nombramiento de su personaje no depende del nombre? Hubo silencio del sistema. Probablemente fue debido a la culpa que el sistema estaba en silencio. Ken no entendía por qué el sistema mintió sobre el hecho de que los personajes nunca dependieron de cosas aleatorias sino más bien de la compatibilidad. Ken estaba realmente sorprendido por el hecho de que los 3 futuros hermanos tenían el mismo mundo. Esto no era lo que esperaba. Al ver 3 personajes del mundo de Naruto, se aburrió y decidió salir de la simulación. Solo necesitaba esperar un minuto antes de que el trío regresara al mundo real. Estaba deseando que llegaran. Sabo con células Sharingan y Hashirama seguiría adelante y sería una fuerza a tener en cuenta. Especialmente con Izanagi. Eso en sí mismo es un error, aunque es una pena que no consiga a Susanoo porque no es Kakashi. Ace con su Byakugan lo haría. Ser más poderoso y si aprende los movimientos de 8 trigramas, Ace se convertiría en uno de los niveles más altos. 8 trigramas con Aki. Eso sería algo digno de contemplar. Luffy con todos los jutsu sería solo un personaje roto. Bastante seguro de que Luffy podría suprimir su debilidad por el agua de mar con esto y ser más poderoso. Maldita sea. Este mundo verá una fuerza que nunca han visto. Ken ya estaba soñando despierto con todo esto cuando hubo una notificación del sistema. El trío terminó con su otra vida y regresaron al mundo real. Lo primero que vio Ken fueron los ojos llorosos y brillantes de Ace, Sabo y Luffy. Parecía que las 3 personas estaban realmente felices con la vida que tenían y lloraban lágrimas de felicidad y emoción.
Después de todo, la vida de un ninja era algo muy envidiable para los tres. Y ahora ellos mismos se convertirían en ninjas con el paso del tiempo. Fin.